Cuando pensamos en biodiversidad, imaginamos selvas densas, playas lejanas o extensas montañas cubiertas de bosque. Pero, ¿sabía que incluso en medio del cemento, la biodiversidad sigue latiendo? La gran área metropolitana, conocida como GAM, representa apenas una fracción del territorio nacional. Sin embargo, alberga un sorprendente porcentaje de vida. Una reciente investigación realizada por el Museo Nacional documentó más de 3.200 especies de plantas, 187 hongos, 200 líquenes, 502 de aves, 111 especies de mamíferos y 2.817 de insectos, como mariposas, polillas, escarabajos, abejas, hormigas, avispas, moscas, mosquitos y zancudos, así como chinches y chicharras. Algunas de gran relevancia por ser endémicas o por encontrarse amenazadas. Todos los días, esta enorme biodiversidad sobrevive y convive con los seres humanos entre semáforos, parques, ríos y jardines, así como en los últimos fragmentos boscosos que se mantienen aún en pie. Si nos detenemos un poco, esta naturaleza nos va a sorprender, embellecer nuestro entorno y además sostener procesos vitales para nuestra salud y bienestar. Quédese en este museo con vos, porque le contaremos cuáles especies habitan a nuestro lado, cómo conservarlas y cómo diferentes iniciativas trabajan para proteger este tesoro natural en pleno corazón urbano. Le damos la bienvenida a Museo con Vos, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En cada episodio le llevaremos por un viaje a través de los pasillos del museo y más allá. Descubriremos la historia, el patrimonio cultural y natural, la arqueología, museología y la rica herencia de las personas que habitamos en Costa Rica. En esta segunda temporada nos adentraremos en la fascinante historia natural de nuestro país. Exploraremos la biodiversidad, la geología, las investigaciones de plantas, insectos, mamíferos y mucho más. Desde 1887, el Museo Nacional de Costa Rica, a través del Departamento de Historia Natural, documenta la vida que nos rodea. Actualmente posee una colección de más de 3.5 millones de especímenes de plantas, hongos y líquenes, pieles y esqueletos de mamíferos y aves, huevos, nidos, insectos y otros invertebrados, así como una colección geológica que está a disposición de investigadores nacionales e internacionales. Durante el periodo 2022 al 2025, el equipo de profesionales en biología realizó una exhaustiva investigación para documentar la biodiversidad de la GAM, con resultados muy importantes para la toma de decisiones. Nos acompañan los investigadores Armando Estrada, ingeniero forestal, quien desde 1996 labora en el museo, actualmente encargado del Herbario Nacional y que es co-administrador de contenidos de bases de datos. Maricel Méndez, licenciada en biología, con énfasis en zoología, y trabaja en el museo desde el 2016 como investigadora y curadora de la colección Diptera, moscas, mosquitos y zancudos, y es también coordinadora de la sección de artrópodos. Y Silvia Bolaños, licenciada en biología, quien desde el 2009 labora en el museo como investigadora, curadora de la colección de ornitología y coordinadora de la sección de vertebrados. Don Armando, cuéntenos, ¿cuáles fueron los hallazgos más sorprendentes que encontró el equipo? Bien, en general, entre los hallazgos más relevantes del estudio tenemos dos situaciones muy contrastantes entre sí. Primeramente, y muy positivo, es que hemos podido comprobar que aún se conserva una alta proporción de la biodiversidad que históricamente hemos registrado en la GAM, en los diversos fragmentos de bosque que aún permanecen dentro y en la periferia de la ciudad, en áreas protegidas, márgenes de ríos, humedales y áreas de fuerte pendiente, los cuales representan verdaderos refugios ecológicos para la biodiversidad. No obstante, y por otra parte, también registramos la presencia de especies amenazadas. Notamos también una menor frecuencia o abundancia de algunas especies. Y en el caso de las plantas, hemos identificado alrededor de 200 especies que tienen 50 o hasta 100 o más años de no verse o recolectarse en la GAM. Algunas de ellas son especies nativas restringidas a esta área,
o incluso endémicas locales, lo cual es claramente un indicio o evidencia de un proceso de pérdida de biodiversidad a causa de la situación actual de nuestras ciudades. Estos datos, aunque nos indican que aún estamos a tiempo, también nos dejan ver que es hora de actuar ya, si queremos disfrutar de una ciudad saludable, sostenible, llena de vida y diversidad en el futuro. Maricel, cuéntenos cuáles hallazgos han tenido ustedes en el caso de los insectos. Sí, claro. Para el caso de los insectos tenemos cosas similares en términos de que, por ejemplo, encontramos aproximadamente 80 taxones, o sea, 80 especies que no se han logrado registrar dentro de la GAM desde hace más de 25 años. Igualmente, de forma positiva, se encontraron de los 2.817 especies determinadas para esta área, 281 que son endémicas para Costa Rica. Es decir, que la GAM todavía representa un área bien conservada para algunas especies, aunque podemos ver que algunas otras o se han desplazado o uno podría tender a pensar que hay alguna pérdida de biodiversidad debido a diferentes cosas, como acaba de mencionar Armando, tipo cambio climático, pérdida de hábitat, la densidad demográfica, ¿verdad?, que está teniendo el área metropolitana, y esto impermeabiliza los suelos. Tenemos pérdida de lugares donde los insectos en general se puedan reproducir o puedan alimentarse. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que hay cosas positivas, pero también incluyen cosas negativas. Silvia, cuéntenos ahora cuál ha sido los hallazgos específicamente en el tema de los vertebrados. Bueno, muy bien. En el caso de las aves llama mucho la riqueza de especies, ya que en la GAM se registró alrededor de la mitad de la avifauna que está reportada actualmente para Costa Rica. Eso es un 53%, lo cual es muy significativo, dado que, ¿verdad?, por el desarrollo urbano y la gran ocupación de población que hay en esta área. La riqueza sí es muy variada. Tenemos especies que tienen influencia del Pacífico Norte, que justamente las podemos registrar, digamos, en el oeste de la GAM. También tenemos avifauna que tiene influencia del Pacífico Sur y del Caribe, que se registra más hacia el centro, hacia el este de la GAM. Y también tenemos especies que son tanto de zonas como un poco más bajas a zonas muy altas, porque hay influencia justamente, ¿verdad?, de altitudes de los 1500, 1800 metros, como aquellas reportadas en los cerros de la Carpintera, en las estribaciones del volcán Poás. Algunas especies encontradas solo se conocen de su presencia en la GAM por registros históricos, lo cual es muy particular, por ejemplo la coqueta crestirrojiza, y también tenemos algunas especies que recientemente han llegado, ¿verdad?, o se ven más frecuentemente en la GAM, como la paloma lilanca, el chicopiojo, entre otros. En el estudio pues resaltan 2 especies que son endémicas nacionales, 38 regionales y 57 que están amenazadas, que también es importante indicar que parte de su distribución en Costa Rica también está muy limitada, digamos, a partes de la GAM. En cuanto a mamíferos, tenemos la presencia también de una diversidad particular de especies. Hay algunos mamíferos particulares que se presentaron, como el tepezcuincle, el manigordo y el venado cola blanca, que a pesar de ser dependientes de cierta cobertura de bosque y que a menudo se conecta, ¿verdad?, con otras zonas verdes, justamente se reportaron en zonas donde hay centros poblados, ¿verdad? Sin embargo, esta presencia pues, está en riesgo, ¿verdad?, conforme avance la urbanización. Así también, pues, dentro de mamíferos se registraron 21 especies con categoría de amenaza y 5 especies que son endémicas regionales y 2 endémicas nacionales. Silvia, cuéntenos también una pregunta que puede despertar curiosidad. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de biodiversidad en una zona tan urbanizada como es la GAM? Ok, bueno, para un estudio de biodiversidad como el realizado en la GAM, se necesita tener diferentes fuentes, tomar en consideración diferentes fuentes. La primera es aprovechar la información que ya tenemos en diferentes plataformas de biodiversidad, donde justamente iniciativas de ciencia ciudadana han venido a incorporar muchos datos y que ayudan justamente al mayor conocimiento de la flora y la fauna. Otra fuente la tenemos justamente en las colecciones que resguarda el Museo Nacional, las colecciones de historia natural, donde tenemos información muy valiosa porque tiene un rango de temporalidad muy importante. Y por último, también tenemos los muestreos que se realizan ya en campo
¿verdad? Los diferentes giras que hacemos al campo, donde aplicamos métodos para los diferentes grupos taxonómicos que estudiamos, tanto en zonas más urbanizadas como en zonas que todavía conservan cobertura, y aplicamos métodos tanto para la recolecta, la captura y también para la observación de especies. Entonces, al final, ¿verdad? En este estudio se logra recopilar mucha información actual e histórica, lo cual enriquece muchísimo el estudio realizado, ¿verdad? Armando, cuéntenos, ¿por qué es tan importante mantener este registro actualizado? Bien, sí, a través de colecciones científicas y de observaciones de ciencia ciudadana podemos tener un registro histórico y reciente sobre la biodiversidad de nuestras ciudades. Y este registro es muy importante porque es a través del que conocemos sobre la historia natural de las especies, su distribución geográfica, sus preferencias ecológicas, su estado de conservación, y también nos permite dar un seguimiento sobre la presencia, disminución, aumento o incluso desaparición de ciertas especies del área, o bien la llegada de otras, que en el caso de las especies invasoras es muy importante para su pronta detección, para minimizar sus efectos o impactos sobre la biodiversidad nativa o bien los ecosistemas silvestres. Maricel, ¿qué nos puedes agregar de este tema? Sí, claro, es muy importante mantener la información actualizada porque genera evidencia inclusive de afectación que podrían sufrir las especies que están o que habitan en este momento dentro de la GAM, ¿verdad? Ya sea por intervención masiva del hombre y por pérdida de hábitat para ellas. Entonces, saber qué había, qué hay y qué puede haber es importante para manejar temas de conservación. Incluso, ¿verdad? Esto nos puede llevar a la toma de decisiones a nivel político, económico, sobre el manejo que debería darse a los fragmentos de vegetación que aún quedan dentro de la GAM, como pueden ser pequeños bosques secundarios e incluso, ¿verdad? Aquellas áreas donde podemos mantener jardines que sean propensos o que tengan facilidad para que conserven ambientes donde se puedan conservar este tipo de animales, ¿verdad? Incluso para que la gente pueda saber qué tipo de plantas o qué tipo de acciones pueden llevar a cabo para conservar las especies que se puedan encontrar aún dentro de la GAM. Más allá de las cifras, la GAM alberga aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y plantas que se han convertido en especies de gran importancia para los ecosistemas urbanos, espacios en los que es muy difícil lograr el equilibrio entre el desarrollo y la salud del medio. ¿Qué podemos decir de las aves? Es frecuente observar en los árboles y tendidos eléctricos pericos, zanates, comemaíz y palomas, pero hay una que cada vez vemos menos, o tal vez usted nunca ha visto: el pinzón cafetalero, una de las 7 aves endémicas de Costa Rica, es decir, que solo habita en el país y que se encuentra en peligro de extinción. Nuevamente está con nosotros Silvia Bolaños, bióloga del museo. ¿Cómo podemos identificar al pinzón cafetalero? Ok, bueno, para quienes no lo conocen, el pinzón cafetalero se parece al comemaíz, que tal vez es una especie que para muchos puede resultar más familiar. Mide aproximadamente 15 centímetros y lo podemos ver en el suelo o cerca del suelo. Y bueno, tiene un patrón en la cara que es llamativo. En la cabeza presenta una coloración café rojizo, tanto en coronilla como en nuca. Y la frente y las mejillas son negras. El resto de la cara, junto con la garganta, presentan una coloración blanca. Para el resto del cuerpo, por encima es café oliva y por debajo es principalmente blanco y tiene una mancha que es en el centro del pecho, una mancha de color negro. Y también, bueno, el ojo llama la atención porque es también de un café rojizo y el pico es negro. ¿Y por qué es tan importante conservarlo? Bueno, esta es una, ¿verdad?, de las pocas endémicas nacionales que tenemos en el país. Entonces ya solo por ser endémica ya es importante para su conservación. Si desaparece de nuestro país, desaparece del mundo, por decirlo así. Y bueno, asociado a ello también pensemos en que es una posibilidad para la gente que es aficionada a las aves o investigadores. El hecho de que quieran venir a conocer el pinzón cafetalero también pues es un atrayente en la industria del aviturismo. Y en términos ecológicos,
pues es una especie que observarla en cierto lugar nos dice mucho sobre el estado y la calidad de ese ecosistema, ¿verdad? Es una especie indicadora. Entonces, esta especie habita en lo que son cafetales con sombra, en matorrales, en bordes de bosque de crecimiento secundario. Entonces, el hecho de observarla en cierto sitio nos dice mucho sobre justamente la calidad de ese ecosistema, y también eso amplía o beneficia no solamente al pinzón cafetalero, sino a otras aves e incluso a otra fauna social. En este sentido, ¿por qué podríamos mencionar o por qué podemos considerar que esta especie está en peligro, está vulnerable? Ok, es una especie que, bueno, como ya mencionamos, al ser endémica y que solo reside en Costa Rica, ¿verdad? En ningún otro lado del mundo, ya la convierte muy vulnerable, ¿verdad? Pero a eso también tenemos que sumarle que dentro del territorio costarricense se distribuye en lo que es el Valle Central, el Valle de Turrialba y también al oeste de Monteverde. Entonces es muy limitada su distribución dentro del país. Asimismo, habita ambientes, ¿verdad? Como los mencionados, de matorrales, cafetales sombreados, que justamente tienen mucha presión dentro de la GAM y cada vez se van convirtiendo más en casas, en comercios, en otra infraestructura urbana, ¿verdad? Entonces le van robando justamente espacio y hábitat al pinzón cafetalero. Dichosamente, hoy en día, ¿verdad? Hay varias iniciativas en cuanto a investigación, a conocer más sobre el pinzón cafetalero y también sobre educar más sobre el pinzón cafetalero, que los costarricenses lo conozcan, lo valoren, ¿verdad? Y que se pueda incidir sobre este conocimiento en medidas para su conservación, ¿verdad? Y uno de los insectos más emblemáticos, no solo de la GAM, sino de Costa Rica, es la mariposa Morpho Eleanor, determinada símbolo nacional. Su color azul metálico intenso se deja ver entre las manchas de bosque que hay aquí en el gran área metropolitana. Pero así como es de bella y de frágil, es susceptible a desaparecer rápidamente. Nuevamente nos acompaña Maricel Méndez, bióloga del museo. Cuéntenos, Maricel, ¿qué características la hacen tan especial, principalmente aquí en esta zona? Vamos a ver, la Morpho Eleanor efectivamente es una mariposa sumamente llamativa. Su color azul iridiscente, ¿verdad? Es una de las más grandes características, pero también es una de las mariposas diurnas más grandes. Pertenece a la familia Nymphalidae y se extiende o tiene una distribución, digamos, desde Centro hasta Sudamérica. Entonces es un insecto realmente llamativo. Y así como otras especies, como acabamos de oír a Silvia con el pinzón cafetalero, resulta que es una especie que es indicador ambiental. Entonces, entre más degradado tengamos el ecosistema, menor presencia de estos ejemplares tendremos. Entonces, ahorita en la GAM no es una mariposa de fácil visibilización, pero si nos vamos hacia lugares donde podamos tener cobertura boscosa, donde podamos tener acceso a cuerpos de agua, sí podemos alcanzar a verla. Incluso en algunos lugares como parques podemos llegar todavía a encontrarla. Ella es una especie que nos va a hablar de la calidad del ambiente, de cómo se encuentra el estado del lugar donde la podemos observar. Y entonces, ¿cuáles son los principales depredadores y amenazas de esta especie? Ok, esta mariposa tiene un ciclo de vida que le permite a sus depredadores naturales ser bastantes. Entonces, por ejemplo, en su etapa de larva, le sirve de alimento a aves, a algunos mamíferos, incluso, ¿verdad?, algunos insectos que son parasitoides, ponen sus huevos dentro de la larva y se alimentan de esa larva de mariposa. Incluso cuando están adultos, también tenemos algunos insectos que son depredadores de las mariposas. Aves son también depredadoras, ardillas se comen fácilmente las mariposas. Entonces sí, para depredadores, incluso nosotros como seres humanos, con el tráfico ilegal de especies, hemos generado una línea de depredación de este tipo de insecto. ¿Y cuáles son las principales recomendaciones que nos puede dar para favorecer la presencia de esta mariposa en las áreas verdes? Claro, en este caso lo que podemos hacer es mantener especies que les sean favorables. Por ejemplo, las larvas se alimentan de especies de plantas de la familia Fabaceae,
Entonces es bueno en general contar dentro de nuestros jardines con especies de esta familia, y los adultos en general se alimentan de fruta en descomposición. Entonces en los jardines podemos mantener, o en lugares donde podamos tener hábitats que le favorezcan, podemos tener fruta en proceso de descomposición para poder atraerlas. La biodiversidad urbana no se mantiene sola. En la gran área metropolitana, diversas instituciones, gobiernos locales y comunidades están uniendo fuerzas para cuidar lo que tenemos y restaurar y reconectar los espacios naturales. Hablamos de proyectos que son exitosos, que devuelven a la ciudad y a la biodiversidad que convive con nosotros espacios para la vida, la reproducción, la alimentación y también el esparcimiento de la población. Vamos a conocer 3 de ellos. Se tratan de los corredores biológicos interurbanos, los parques naturales urbanos, PANU, y una interesante estrategia llamada Curridabat, Ciudad Dulce. Invitamos a los señores Sergio Feoli Borrachi, ingeniero forestal, máster en gestión de áreas silvestres protegidas, con más de 30 años de experiencia en tareas como educación ambiental o manejo de cuencas hidrográficas, restauración y rehabilitación forestal. Actualmente labora para el proceso de recursos naturales y mejoras de la cuenca de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y Jorge Picado Barbosa, máster en biología con más de 20 años de experiencia en la evaluación de impactos ambientales, investigación, coordinación y planificación de procesos de monitoreo biológico. Actualmente forma parte del equipo técnico de la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, ASANA. Con ellos exploraremos las iniciativas de corredores biológicos y parques naturales urbanos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar por conocer estos temas. ¿Qué son los corredores biológicos interurbanos? ¿Qué son los PANUs? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo funcionan estos en la ciudad? Don Sergio. Los corredores biológicos interurbanos son estrategias de conectividad para mejorar servicios ecosistémicos en la ciudad. La idea es conectar todo lo verde y azul que está dentro de la ciudad. Conectarlo a través de ¿qué? A través de restauración, rehabilitación ambiental, restauración forestal, unir todo con la idea de mejorar servicios ecosistémicos. El eje conductor en este caso es lo verde, todo lo verde que hay en la ciudad. Acordemos que la ciudad no solo es la parte gris, sino tenemos parte verde y azul. Tenemos humedales muy interesantes dentro de la ciudad que debemos conservar y proteger. El proceso de corredores biológicos interurbanos se convierte a fin y al cabo en un proceso de gobernanza y de manejo de recursos naturales donde se incluyen instituciones del Estado, ONGs, empresa privada, universidades públicas, donde todos la idea es trabajar en mejorar conectividad y mejorar servicios ecosistémicos dentro de la ciudad. ¿Cómo cuáles de estos corredores podemos mencionar para que la gente nos... En la GAM existen actualmente 8 corredores biológicos interurbanos. Los voy a nombrar: Cobri-Sorac en la zona de Cartago, Tiribí, que es el corredor que está al sur de San José, María Aguilar y Torres, que están en el centro de la ciudad, Parato-Yopán y Cujuquí, que incluyen la parte de Heredia, García Muñoz, que incluye todo lo que es la parte de Alajuela y la parte alta de Alajuela, y uno que quizá no está dentro de la GAM, de acuerdo a los límites del limbo, que es el Achiote, que está en la zona de Grecia. Igual se manejan, como les decía anteriormente, a través de un proceso de gobernanza, a través de lo que se llama consejos locales, donde las decisiones de manejo de esos recursos naturales se hace a través de un consejo local. Entonces, otra cosa importante es que los corredores biológicos naturales y corredores biológicos interurbanos es la segunda estrategia de conservación más importante en el país. Excelente, don Jorge. Estamos hablando de una iniciativa muy nueva, los PANUs. ¿De qué se trata estos proyectos y cuáles son los que tenemos ahorita cerca en la gran área metropolitana? Los PANUs son una nueva categoría de área silvestre protegida. Es una categoría oficializada a través del Decreto Ejecutivo 42742-MINAE, que se publicó aproximadamente un par de años. Entonces, como muy bien lo dice usted, es algo nuevo, novedoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca un PANU? Un parque natural urbano muy y
están son como primos de los corredores biológicos, en realidad, ¿verdad? Se vienen a complementar de una manera total en la conservación de los espacios verdes urbanos, ¿verdad? Darle a la ciudad, a la ciudadanía, espacios donde puedan interactuar con la naturaleza, donde tengamos ese pulmón verde, donde tengamos los diferentes servicios ecosistémicos que nos brindan estos espacios. Una vez que se publicó este decreto, se inició toda una iniciativa con diferentes organizaciones para impulsar 3 panos, ¿verdad? Y esos son el Parque Simón Bolívar, el Pano Simón Bolívar, el otro es el Pano Lorne Ross, que se encuentra en Santana, y el último de esta primer camada de panos, como les podríamos llamar, es el Parque Ecológico del SINAC, el que conocemos anteriormente como el INVIO, que se encuentra en Santo Domingo. A diferencia de los corredores biológicos, esto es un área silvestre protegida, entonces tiene una estructura de gobernanza un poquitito diferente. También se abre la participación de diferentes organizaciones que puedan contribuir a través de lo que se conoce como un consejo local, pero definitivamente la voz o digamos, quien debe liderar esos procesos es el SINAC, ¿verdad? Es muy institucional. Y hay otros actores claves muy relevantes que también se tienen que unir en estas iniciativas, como son las municipalidades. Bueno, el primer paso para llegar a consolidar un parque natural urbano es contar con un plan general de manejo. Ya precisamente estamos avanzando en la construcción de los 3 primeros planes generales de manejo, y para el Parque Simón Bolívar ya hay acercamientos muy importantes entre la Municipalidad de San José, el SINAC y también el Ministerio de Cultura, que los 3 están poniéndose de acuerdo para brindar a todos los ciudadanos, ¿verdad?, de un nuevo y renovado Simón Bolívar, donde el arte, la conservación, la cultura y toda la riqueza patrimonial que ahí se encuentra tenga un nuevo significado, ¿verdad?, para todos los visitantes. Bueno, me gustaría conocer cómo surgieron estas iniciativas, ambos, los corredores biológicos y los panos, ¿verdad? ¿Cómo nacieron? Tal vez hace cuánto. El panos es bastante nuevo, ¿verdad? Pero los corredores biológicos ya tienen un tiempo que se han ido desarrollando. Entonces, ¿cómo nacieron estas iniciativas? Bueno, los corredores biológicos interurbanos nacieron a partir del año 2007 con la instalación de los primeros corredores biológicos, que fueron María Aguilar y Torres. Nacen como una necesidad de hacer conservación y manejo de los recursos naturales dentro de la gran área metropolitana. Nacen con esfuerzo de algunas instituciones, principalmente SINAC, porque nuevamente el SINAC es la sombrilla de todo este proceso. Los corredores no son áreas silvestres protegidas, pero sí son categorías de gobernanza de recursos naturales dentro de la GAM. SINAC, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, inclusive el museo estuvo impulsando mucho el Río Torres, las municipalidades, que son ejes súper importantes dentro de la dentro de los corredores biológicos urbanos, porque las municipalidades son y saben dónde tienen sus problemas. Entonces las municipalidades son entes importantes de todo eso. Entonces en el 2007 nos reunimos varias gente para empezar a fomentar eso. No existía el concepto de corredor biológico interurbano, existía el concepto de corredor biológico, en algún momento nosotros lo llamamos naturales, y entonces en el 2007 se crea o se emite el decreto 40043 del SINAC, donde ya se crea la figura de corredor biológico interurbano, impulsado precisamente por todas las instituciones que nosotros empezamos a decir. Y otra cosa importante que hay que decir es que para establecer un corredor biológico lo mínimo que se ocupa es una microcuenca. O sea, es a través de procesos de microcuenca que nosotros vamos a establecer un corredor biológico interurbano. Y acerca de los panos, ¿cómo surgió el concepto? Claro, la necesidad que tiene, podríamos decir, la humanidad de buscar alternativas para adaptarnos al cambio climático ha venido impulsando una serie de políticas a nivel internacional, y por supuesto muchas de ellas son acogidas e implementadas en Costa Rica para favorecer espacios verdes que nos permitan controlar un poquito las temperaturas y en fin, una serie de problemas que tenemos, ¿verdad?, con estas variaciones climáticas, ¿verdad? Dentro de este escenario, don Carlos Manuel Rodríguez, nuestro exministro de Ambiente y actualmente CEO del GEF, ¿verdad?, ideó esta figura de una nueva área silvestre protegida, una nueva categoría totalmente insertada en espacios urbanos,
para proteger, para incentivar la investigación, la conservación y la protección de esos pequeños pulmones en las ciudades. Entonces, con mucho orgullo, Costa Rica puede decir que estamos realizando los primeros PANUS a nivel mundial y esperamos que esta iniciativa se pueda proyectar a otros países, ¿verdad? Y mucho se lo debemos a don Carlos Manuel Rodríguez y por supuesto al apoyo de otras agencias de cooperación internacional, ¿verdad? Como el PNUD, GIZ, muchos otros proyectos que vienen a trabajar en las ciudades como parte de todas estas estrategias que son urgentes para adaptarnos al cambio climático. Entonces desde ahí viene esa necesidad y por supuesto qué mejor escenario que Costa Rica cuando ya tiene los corredores interurbanos, ¿verdad? Consolidados, trabajando y venir a sumar, ¿verdad? Granitos de arena a estas iniciativas. Por ejemplo, el PANU del Simón Bolívar prácticamente, digo yo, que se encuentra en el ombligo del corredor biológico, ¿verdad? Río Torres, ¿verdad? Entonces viene a sumar como un espacio verde importante para los esfuerzos de conservación y conectividad. Y ahora tal vez me gustaría que pudiéramos resumir de alguna forma cuáles son los principales logros que se han obtenido a través de este tiempo, qué se ha podido investigar en reforestación, en avistamiento de especies, ¿verdad? En ambos sitios, porque también la investigación para la creación de los PANUS ha dado una información muy importante acerca de la biodiversidad en estos espacios. Bueno, en los corredores biológicos interurbanos, lo más importante es que hemos logrado que la gente vuelva a ver hacia la ciudad y que las municipalidades empiecen a trabajar ya a hacer arboricultura urbana. Ya de verdad una arboricultura urbana ya planificada, científica, no sembrar árboles a lo loco, establecido ya con especies en el vivero. Hemos logrado también plantar no solo la compañía, sino municipalidades, ONGs, por lo menos 20,000 árboles. Y igual hemos logrado de que la restauración se haga con sentido. No solo hemos logrado sembrar árboles y tomarnos la foto. Entonces eso es muy importante. En los últimos monitoreos, por ejemplo, de aves que se han hecho, hemos visto nuevamente quetzales, el pinzón cafetalero, por ejemplo, súper importante, que se creía extinto el rualdo, ese pajarito verde, que es muy lindo, también lo hemos visto. Hemos visto ya crecer, por ejemplo, en Alajuelita, que tenía años de no ver un señor, los dos tipos de perezosos, el de 3 dedos y el de 2 dedos. Entonces eso nos da a nosotros alegría de que verdad está funcionando. Hemos visto también que ya los coyotes están bajando y moviéndose a través de los corredores biológicos. Eso en cuanto a fauna. Por ejemplo, los gatos, ocelotes. Ya se ha visto, por ejemplo, pumas en la parte alta de Torres y en la parte alta de... Igual los biólogos dicen que eso es más un problema de comida, pero bueno, por lo menos ya ese tipo de fauna hemos visto. En cuanto a flora, por ejemplo, se han detectado ya sitios importantes de especies que se creían extintas, el cedro real, el Cedrela officialis, muchos aguacatillos, las lauracias, por ejemplo. Bueno, otra cosa importante en cuanto a aves, por ejemplo, ya se ha visto pájaro campana en la zona de Cobri-Surac. Eso es súper importante porque no había datos. Otra vez se volvió a ver datos. Entonces ha habido una recuperación importante de fauna. En cuanto a flora, bueno, te dije el cedro. Por ejemplo, bueno, también hemos visto y hemos hecho inventariado de especies exóticas. Hemos visto, por ejemplo, especies nuevas para la ciencia, algunas plinias que no se sabía que estaban. Entonces, bueno, todo ese tipo de monitoreo que se hace, hemos descubierto cosas interesantes que a través de procesos de corredor biológico lo hemos logrado. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, dentro de los corredores, eso nos alegra mucho. ¿Por qué? Porque, como te dije al principio, hemos logrado que la gente vuelva a ver hacia la ciudad. El problema de la ciudad es serio, ¿verdad? Cada vez más conurbados, más hacinamiento, más problemas sociales, pero por lo menos esas cosas dan un halo de luz. Los PANUS, como decía anteriormente Jorge, dan sustentabilidad a nuestro trabajo. Entonces yo creo que sí hemos logrado en 20 años, digamos que no tenemos 20 años, pero en 20 años hemos logrado esas cosas y eso es muy importante. Muchísimas gracias, don Jorge. ¿Qué han encontrado ustedes en esta investigación? Bueno, ha sido un proceso muy interesante porque así como nos lo explicaba don Sergio,
Todos estos esfuerzos por reconocer el valor de estos espacios verdes urbanos lleva a las personas a tener mayor sensibilidad, ¿verdad?, hacia muchos problemas de las ciudades, por supuesto, pero también en las soluciones y las alternativas. ¿Quién se hubiese imaginado que poco más de 2 hectáreas en el Simón Bolívar tuviésemos esa diversidad de especies, ¿verdad?, de plantas, bueno, que también nos cuentan la historia que sufrió el sitio, ¿verdad?, de antiguos cafetales y cómo fue generándose ahí una colección de plantas de todo el país, algunas todavía prevalecen, pero también cómo después eso se constituyó en refugio para mucha de la fauna silvestre que menciona don Sergio, ¿verdad?, lo utiliza ahí de forma de paso o permanente, especies migratorias también. Y todo esto yo creo que el mayor logro, ¿verdad?, aparte de todo este efecto de educación, sensibilización hacia la importancia de estos espacios, es que está generando y nos está motivando a una nueva forma de investigación, ¿verdad?, lo que llamamos ecología urbana, que tiene diferentes aristas, ¿verdad? Podemos enfocarnos en temas sociales y la relación con la naturaleza, pero estrictamente en la parte biológica nos está abriendo todo un nuevo horizonte de trabajo. La Organización de Estudios Tropicales, la OET, precisamente quiere formar un centro de ecología urbana, donde se impulsen los estudios de diferentes investigadores y estudiantes, ¿verdad?, que vengan a valorizar estos sitios. Entonces, yo creo que con los panos y el trabajo de los corredores interurbanos se va a abrir un nuevo horizonte, ¿verdad?, donde podamos entender cómo podemos coexistir y sobre todo cómo debemos de interactuar con toda esta diversidad urbana, ¿verdad? Entonces, por el momento yo creo que son impactos y resultados positivos que se deberán de consolidar a futuro. Muchísimas gracias. ¿Y cuáles son entonces esos planes y esas acciones que vamos a tener en un futuro próximo? Bueno, la idea de los corredores y hacia donde tenemos que ir es crear una red de corredores biológicos interurbanos. ¿Por qué? Bueno, los corredores generalmente interurbanos trabajan prácticamente con instituciones. A través de una red podríamos conseguir fondos para empezar ya a manejarnos. Cada vez en instituciones públicas, en municipalidades, los fondos cada vez son menos y enfocados no a conservación, sino a otro tipo de necesidades. Entonces, bueno, estamos trabajando en la creación de una red y la creación de un nuevo corredor en la parte sur de Alajuela y oeste de Ciudad Colón. Eso estamos tratando de planearlo y extender un poco los corredores, el Torres hacia la parte de Durazno y Parato y Yopán más hacia el lado de San Isidro. Ya están toda la ficha técnica lista, solo falta que SINAG empiece a generar, porque la idea es que dentro de la ciudad haya una red de corredores grandes. Igual yo creo que con 8 ya estamos suficientes. No creo que ya más corredores puedan haber dentro de la GAM, porque prácticamente estamos incluidos toda la GAM. Y lo otro es seguir trabajando fuertemente con planes reguladores. Hay que incidir en planes reguladores para que el concepto de corredor biológico sea incluido dentro del concepto de manejo de ciudad, que al fin y al cabo se hace a través de planes reguladores de las municipalidades. Lo hemos logrado en algunas municipalidades, es un pasito, paso a paso, pero bueno, esas son las 2 cosas principales: incidir en planes reguladores y trabajar en la red de corredores biológicos interurbanos. Yo creo que el futuro de los panos es, completar la consolidación de estos 3 primeros panos, ¿verdad? Y mostrar a todo el país de que sí es posible impulsar estos espacios verdes en las ciudades, ¿verdad? Que otras municipalidades se den cuenta del procedimiento, ¿verdad? Que no es tan complejo y que también nos abren oportunidades, porque los panos no tienen que ser totalmente estatales, pueden ser privados, pueden ser mixtos, ¿verdad? Entonces nos abre muchas oportunidades para eso. Ya mencionamos también, todo el tema del desarrollo de la ecología urbana, pero yo creo que los panos eso es lo que viene, ¿verdad? Que sigamos impulsando esa figura, que más personas la conozcan, que se vayan creando más panos en el país y que se vayan articulando con todas estas otras iniciativas de conservación que ya vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo en nuestro país. Por otra parte, Curridabat, Ciudad Dulce, es una iniciativa de la municipalidad que convierte al cantón en un lugar donde las abejas, mariposas y colibríes son ciudadanos como sus vecinos y donde calles, parques y jardines se llenan de flores y vida para que la naturaleza y la comunidad crezcan juntas. La idea es sencilla pero poderosa: que las calles, parques y jardines estén llenos de vida, flores, espacios verdes, creando un ambiente donde todos, humanos y naturaleza, podamos convivir y prosperar. Para lograrlo han impulsado huertas urbanas, corredores biológicos,
aceras llenas de plantas y programas que invitan a la comunidad a ser parte activa del cambio. Aquí los polinizadores no son simples visitantes, son ciudadanos honorarios, porque su trabajo silencioso regala flores, frutas y un aire más limpio. Nos acompaña Laura Artavia Tijerino, profesional en manejo de recursos naturales, inspectora ambiental del Departamento de Protección del Medio Ambiente y parte del equipo del Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad de la Municipalidad de Curridabat. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿en qué consiste este modelo de ciudad dulce? Ciudad dulce es un concepto sencillo, pero cuando lo aplicamos es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque el ecosistema como tal incluye a todos y a todas, no solamente al ser humano, no solamente a los polinizadores, sino que le estamos recordando a la comunidad curridabatense que hay que eliminar ese antagonismo entre el ser humano y el ecosistema, sino que el ecosistema es parte de todo. Entonces, Ciudad Dulce básicamente es reencontrarnos con la naturaleza, que la ciudad no solamente es infraestructura gris, sino que también es infraestructura azul, dígase los cuerpos de agua, es infraestructura verde, dígase los parques, los jardines, hasta un balcón con un par de macetitas también puede apoyar con este tema de Ciudad Dulce. ¿Y cómo nació esta iniciativa? ¿De dónde salió la inspiración para empezar a crear este nuevo modelo? Claro, eso fue una propuesta bastante innovadora que en su momento tal vez las alcaldías anteriores tenían como el concepto, costó un poco delimitarlo, pero cuando ya se llegó por ahí el 2016, el 2015 se empezó a hablar de espacios de dulzura, poder tener parques que no solamente tuvieran plantas ornamentales, sino que pudieran tener plantas con un motivo más fuerte, que era darle refugio, alimento a diferentes polinizadores, de aves, murciélagos, colibrís, mamíferos como tal. Viene la propuesta para el 2015 de Ciudad Dulce, con unos parques como prueba, algunos sitios como prueba en los 4 distritos del cantón, y ya para el 2018 viene como un plan de trabajo municipal como tal. ¿Y cómo es que se incentiva en la población, verdad, aplicar todo esto? ¿Cómo se motiva a las personas a ser partícipes de este programa? Al inicio, bueno, yo tengo 6 años de estar en la municipalidad. Incluso cuando estaba culminando con mis estudios, todos hablaban de Curridabat y qué bonito los jardines y todo esto que han logrado. Ya cuando logro pues incluirme como tal en el proyecto, las personas no tenían tan claro. Algunos decían, es que mi vecina tiene un jardín y yo no entendía esto. ¿Ustedes lo cobran, no lo cobran? Vino pandemia, que fue un momento muy convulso para todos y todas en diferentes aspectos, pero fue un momento de reencontrarnos por necesidad con la naturaleza, con todo este tema de bienestar emocional. En un inicio lo que se hizo fue la propuesta con aseo de vías y con toda esta trama verde en jardines. Se implementó en diferentes lugares, se habló con vecinos, con la parte comercial, con la parte de industria. Y una segunda fase fue decirle a la gente, si usted tiene un espacio verde, señor, aunque sea pequeñito, no importa. Usted puede entrar en una lista donde vamos poco a poco haciendo revertización de su zona. Y usted va a ser dueña de ese espacio y va a poder observar diferentes tipos de colibrís, de aves. Fue como decir, recuerde cómo era antes con sus abuelos. Recuerde lo que era antes Curridabat. Tratemos de que no sea solamente gris y que también podamos tener un poco de verde. Y aunque sea pequeño, igual forma parte de una red interconectada fuerte en Curridabat verde. ¿Qué cambios visibles cuando usted va por la ciudad transitando, las personas que viven ahí, qué cambios o qué beneficios han podido experimentar las personas y bueno, en general, ¿verdad? Todos los ciudadanos, todos los que circulamos de alguna u otra forma por la ciudad con todo este modelo nuevo, con todo este programa? Bueno, aparte del servicio ecosistémico de recreación, claro, a todos nos encanta poder ir a un parque, a un lugar donde se sienta fresco, ¿verdad? Disminuir esas islas de calor. Las personas que viven como tal en Curridabat o pasan por el lugar o trabajan ahí, ellos se sienten mejor. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, yo no sé dónde está el parque Curridabat, me monté al bus y yo dije, esto tiene que ser el parque Curridabat, se ve verde, se ve robusto, se ve con flores, se sentía fresco, se veía muy bien. Entonces la parte emocional, ese bienestar emocional, mental, que es muy importante ahora en la ciudad, que se vuelve un poco convulso, el corre-corre. Bueno, eso es muy importante. Nuestros parques se vuelven esas esponjas sonoras. Igual los animales están encontrando un lugar a donde pueden llegar a tomar un respiro, por decirlo de alguna manera.
Y pues bueno, son las observaciones. Desde los niños hasta los adultos que dicen, qué bonito, otra vez estoy viendo ese tipo de ave que hace tanto no veía. Volver a educar sobre, muy bien, la oruga tal vez no es muy bonita. Tuvimos un tema ahí con el Parque Central, con una pérgola de pasiflores, que como bien sabemos son hospederas de mariposas, ese es el fin, uno de los fines más bonitos. Y decían, hay un montón de bichitos negros, y era la parte de educación ambiental. Regresar a nuestros orígenes, no, esto es una oruga que próximamente va a ser una mariposa. Entonces ha sido un cambio general en muchos sentidos, tanto en la parte emocional, tanto en la parte de ciencia ciudadana, tanto en la parte de conocimiento, como en la parte de cuidar. Entonces si vienen y ven a una persona que está tirando basura, no, pero vea, el parque está bonito, está verde, cuídelo. Ya no es necesario que siempre llamen a la municipalidad para que haga algo con ese vecino que tal vez es un poquito rejego, ¿verdad? Justamente eso es uno de los temas, ¿verdad? Los retos que se han enfrentado para poder llevar a cabo todo este proyecto. Mucho al inicio, como nos contabas ahora, y en la actualidad también deben haber muchos retos para poder avanzar, ¿verdad? Sí, es complicado porque siempre hay perspectivas, diferentes. Hay personas que nos dicen, quiero que talen este árbol, y pues bueno, las cuadrillas de podas están capacitadas, de hecho con certificados de la finca de sostenibilidad y diferentes enseñanzas técnicas, y con todo el equipo como tal para hacer la valoración junto con el biólogo del departamento. Dicen, bueno, este árbol no está enfermo, no está mal, no lo vamos a talar, podemos hacerle una poda de mantenimiento. Y la persona dice, no, es que yo quiero que lo talen porque está cerca de mi casa. Bueno, pero ¿qué estuvo primero? Claro. ¿El árbol o la casita? Y es llegar a un punto intermedio, porque si tratamos de convencer a todos va a ser complicado. Tratamos de llegar a un punto intermedio. Desde nuestro departamento vemos todo el tema de tramitología, desde protección del medio ambiente. Como bien mencionabas al inicio, ahora el departamento es parte del equipo del Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad. Entonces buscamos precisamente eso, reforzar la parte de educación, que las personas se empoderen de esos temas ambientales, poder educarlos, que también ellos puedan aprender de nosotros y nosotros aprender de ellos. Que también venga un señor, una señora, el tío, el abuelo y decir, bueno, tú que ocupas hacer un TCU o hacer tu trabajo de investigación, lo puedes hacer ahí en Curridabat. Es todo un tema complejo con que se divide en diferentes vertientes, pero que poco a poco lo podemos lograr, como bien ya se han logrado muchas cosas como este concepto Ciudad Dulce. Muy bien, ¿y han logrado estudiar o analizar cuántas especies se pueden encontrar ahorita en la ciudad, de plantas, de insectos, de animales? Para el 2019 se publicaron muchas investigaciones científicas que se hicieron en compañía del CATI. Eso está colgado en la página principal de la municipalidad. Como científicos que somos, y muchos de los que estamos en temas ambientales sabemos que si los datos no se publican, si los datos no se comparten, es como que no hubiéramos hecho nada, y la información es para todos. Tenemos 8 especies de murciélagos, tenemos 69 especies de mariposas, eso es hermoso, son un montón. Tenemos hasta 14 especies de abejas, 4 especies de colibrís, más de 170 especies de aves. Tenemos peces, muchos dicen, bueno, pero en estos ríos de Lagán, ¿cómo va a haber vida? Sí, tenemos 5 especies de peces, y con flora y fauna y árboles son muchos. Por darte un dato general, son 628 especies de flora. Y eso fue apenas un estudio general que se hizo en algunos parques. También tenemos en la página de iNaturalist para todas las personas que quieran reportar, tanto en sus patios, cuando están esperando el bus, cuando van por la calle, que vayan a sumar más datos. Hay muchísima información y les instamos a que también quieran aprender y que nos ayuden a reportar todo esto, porque la información es valiosísima para saber qué acciones tomar más adelante. Claro, eso es ciencia ciudadana y es muy importante, ¿verdad? Es muy interesante y además mueve mucho la curiosidad de las personas para tratar de hacer un aporte. Y cuénteme, ¿cómo podríamos motivar a que otras municipalidades, a que otros cantones puedan implementar un modelo similar? ¿Se puede? ¿Usted piensa que sí, que es probable? Sí, claro que sí. No es nada del otro mundo, es de tener paciencia, de ser persistentes. Todas las municipalidades de Lagán podemos aprender unas de otras, todos tienen proyectos diferentes, se han enfocado según sus necesidades y según la vocación de diferentes parques o zonas de vida. Pero sí, claro que sí, integrar el concepto de Ciudad Dulce, que en resumen, puntualmente es integrar la naturaleza con el medio en el que nos estamos desarrollando como seres humanos, aparte de que se puede, es importantísimo, es como un deber que le demos al ecosistema y para nuestras futuras generaciones, también para nosotros, que podamos tener una vejez tan bonita como nuestros abuelos y nuestros papás, que no sea todo gris. Perfecto. ¿Y cuáles son los planes a futuro? ¿Qué nos esperan en los próximos años en Curridabat?
Pues bueno, con el Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad, la idea es que estas vertientes que tenemos en ciencia ciudadana, investigación científica, tengamos más alianzas, sea un proyecto más robusto. El CIDBio como tal es más allá que un vivero municipal. Si bien tenemos los temas de producción, de invernadero, de charlas, también recibimos pasantes, también recibimos personas de TCUs. Lo que queremos es tener alianzas, ya convenios como tal, ya oficializado, para que estudiantes puedan venir a hacer sus investigaciones científicas. De hecho, ya tuvimos una muy buena experiencia con 2 muchachas de Estados Unidos. Tuvieron su pasantía con nosotros, aprendimos muchísimo. Ellas se devolvieron a su país e implementaron proyectos que aprendieron de nosotros en Estados Unidos y esos fueron sus proyectos de graduación. Perfecto, muchísimas gracias, Laura, y pues a seguir adelante con este proyecto, ¿verdad? Para poder que sea una motivación para el resto del país. Hoy aprendimos que la biodiversidad no es un lujo de las zonas rurales, vive en nuestras ciudades, entre jardines, parques, ríos, lagunas y hasta en los rincones más inesperados. Conocerla es el primer paso para cuidarla. Cada árbol que respetamos, cada jardín que plantamos con especies nativas, cada iniciativa comunitaria a la que nos sumamos, fortalece este delicado equilibrio que nos sostiene. El Museo Nacional, con su labor de investigación y educación, nos recuerda que proteger la naturaleza empieza por reconocerla. Si quiere conocer más sobre la biodiversidad de la gran área metropolitana, acceda a la sección de recursos educativos e investigaciones en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr. También puede contactarnos al correo hnatural@museocostarrica.go.cr o síganos en nuestras redes sociales. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.